8 personas han sido detenidas por su presunta participación en la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. Eran detenidos en la localidad alsasuarra, en Pamplona, en Vitoria y Salvatierra, también en Álava y en Madrid. Todos van a prestar declaración en la Audiencia Nacional en las próximas horas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les tomará declaración en el marco de esa investigación por un presunto delito de terrorismo, tras una denuncia del colectivo de víctimas del terrorismo Covite y un informe de la Guardia Civil. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pues sobre las detenciones de hoy ha habido todo un reguero de reacciones. Se han pronunciado los grupos del Parlamento Foral y lo ha hecho también el ministro de Justicia, además de la consejera de Interior del Gobierno de Navarra. Declaraciones, como van a escuchar, contrapuestas a la hora de valorar los hechos. Y seguro que cuando se han producido esas detenciones es fruto de la investigación que han desarrollado las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Fiscalía y del Tribunal o del juez competente en este caso, que habrá encontrado indicios suficientes para promover a esa detención. En la Audiencia Nacional se conocía que las personas, habían 2 declarado ya y otras habían manifestado su voluntad de declarar voluntariamente, valga la redundancia. En ese sentido consideramos que no era necesario practicar estas detenciones, y mucho menos de madrugada. Pues enseguida entramos en lo que ha ocurrido esta mañana en relación a este asunto y a otro también, con el que se cerraba la semana pasada, la anulación en los tribunales de 100 plazas de euskera en una OPE de educación que ya estaba asignada. El Gobierno va a impugnar esa resolución. La oposición ha pedido el cese o la dimisión del consejero Mendoza. Que ya es hora de que el consejero se vaya a su casa porque le va a hacer un favor al conjunto de los navarros. No entendemos por qué solo se recurre y solo se dicta sentencia sobre una parte, que es la relacionada con el euskera, y no sobre la otra. Y antes de Semana Santa, el Partido Popular en Navarra va a celebrar su congreso en la Comunidad Foral para conformar una nueva dirección. El anuncio ha venido aparejado esta mañana al del Congreso Nacional, que se va a celebrar a principios del próximo mes de febrero. Y el Ayuntamiento de Pamplona aprueba revocar la cesión del chalet de Caparroso a la asociación Astigdu tras constatarse que se han realizado en el lugar obras sin solicitar licencia ni comunicarse. Lo que ven es el momento en que una persona sorda se encuentra en dependencias de Policía Foral interponiendo una denuncia mediante el lenguaje de signos. Es solo una recreación de lo que nos han mostrado hoy. Luego se lo enseñamos. Y sin cargar contra la directiva y haciendo gala de su osasunismo, se ha despedido este mediodía Enrique Martín Monreal. Lo ha hecho en una rueda de prensa de 1 hora de duración, en la que ha destacado que más que un adiós es un hasta luego. El proyecto no acaba ahora que se va Martín, o que le echan, vamos a ser claros. El proyecto de Osasuna sigue, empezó en la temporada 15-16. Empezó en la temporada 15-16 con un objetivo de en el 2020 este equipo tiene que estar en primera división. ¿Por qué? Porque son 100 años los que cumplimos. Y ayer domingo las calles del centro de Pamplona acogían una procesión que muy pocos recuerdan y que forma parte ya de la historia. Un acto calificado de excepcional que reunió 12 tallas de imágenes marianas de toda Navarra y del que participaron miles de fieles. Los detenidos de madrugada en Alsasua y otras localidades del País Vasco y de Madrid van a pasar a disposición de la juez de la Audiencia Nacional que investiga las agresiones a los guardias civiles de Alsasua el pasado mes de octubre. La investigación continúa abierta. Las calles de Alsasua amanecían con carteles de apoyo a los detenidos esta madrugada por la Guardia Civil. La operación Ausiki se desarrollaba conjuntamente en la localidad alsasuarra y en Pamplona, al igual que en la localidad alavesa de Salvatierra, en Vitoria y en Madrid. En total, 8 personas detenidas por su presunta participación en la agresión a 2 agentes de la Guardia Civil y a sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior señalan que han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Madrid, desde donde pasarán por la Audiencia Nacional para prestar declaración.
La juez Carmen Lamela investiga los hechos tras una denuncia presentada por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, algunos de cuyos miembros exhibían estos carteles días después en una manifestación en Alsasua contra la Guardia Civil. Se investiga un posible delito de terrorismo tras la denuncia y tras un informe elaborado por el Instituto Armado que identificó a varios individuos que corresponden con los detenidos hoy, según el Ministerio de Interior. Otros 2 ya habían declarado ante la juez de guardia de Pamplona horas después de los hechos. Recibían el apoyo de quienes denunciaban a las puertas del juzgado un montaje policial y antes de que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de la instrucción. Según Interior, las agresiones se enmarcan en la dinámica Alde-Mendik creada por ETA y por las ilegalizadas Casequim para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Alsasua, citan estas mismas fuentes, esa dinámica se desarrolla bajo el movimiento OSPA que se puso en marcha con este acto el 3 de septiembre de 2011 bajo el título El discurso del rey y con el que se parodiaba al rey de España y a las fuerzas de seguridad. Según Interior, la celebración del OSPA Eguna o Día de la Huida se ha desarrollado desde entonces cada año con representaciones y parodias contra la Guardia Civil y otros símbolos del Estado. Pues vamos con las reacciones a estos hechos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado seguro de que las detenciones practicadas hoy responden a indicios suficientes para llevarlas a cabo tras la agresión. Estoy seguro que cuando se han producido esas detenciones es fruto de la investigación que han desarrollado las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Fiscalía y del Tribunal o del juez competente en este caso, que habrá encontrado indicios suficientes para promover a esa detención. Pues seguro que está acreditado y que forma parte de la actuación del juzgado que está llevando a cabo la investigación en esta materia. Pues esas detenciones han sido valoradas de forma negativa por la propia consejera de Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, que considera que no eran necesarias. La valoramos en sentido negativo porque consideramos que no era necesario practicar estas detenciones, teniendo en cuenta que 2 de las personas identificadas por Policía Foral, que es quien comenzó con esta instrucción, ya declararon ante la juez de Pamplona, de instrucción número 3, y que otras personas se habían personado también para declarar voluntariamente. Que por tanto en la Audiencia Nacional se conocía que las personas, habían 2 declarado ya y otras habían manifestado su voluntad de declarar voluntariamente, valga la redundancia. En ese sentido consideramos que no era necesario practicar estas detenciones y mucho menos de madrugada. Unas declaraciones de Beaumont que no han sido pasadas por alto, por ejemplo, por partidos como UPN que las han criticado. Detenciones, en cualquier caso, que dividen al cuatripartito y a la oposición parlamentaria. Me parece un absoluto despropósito que la consejera de Justicia pues valore negativamente unas detenciones. A la justicia hay que respetarla. Nada que objetar. Además, mañana tenemos la comparecencia de la presidenta del Gobierno para que explique todo el tema de la Guardia Civil y de Alsasua. No hay que pasar por alto que es un tema en el cual la Audiencia Nacional pues, lo ratifica como delito o delito de terrorismo. Esperamos y confiamos que la Judicatura haga una interpretación prudente de ese artículo. Detenciones que calificamos de absolutamente injustificadas. Creemos, como ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que considerar que los hechos que sucedieron el día 14 en Alsasua constituyen un delito de terrorismo no deja de ser una aberración o un despropósito político y también jurídico. Pues nos parece que obedecen a una lectura politizada de lo que ocurrió en ese momento en el bar y algo desproporcionada. Pero dar el salto en el vacío a considerar que aquí ha habido una organización terrorista, una actividad terrorista, nos parece un absoluto despropósito. No ha sido el único asunto que se ha abordado hoy en Mesa y Junta de Portavoces, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. La oposición ha pedido la dimisión o el cese del consejero de Educación. La sentencia que anula las plazas de euskera de la OPE de Educación, dicen, es la gota que ha colmado el vaso. El Gobierno asegura que hará todo lo posible para impugnarla y cuenta con el apoyo del cuatripartito. Tras la sentencia que anula las plazas de euskera en la OPE de Educación, UPN, Partido Socialista y Partido Popular exigen responsabilidades políticas. Vuelven a pedir la dimisión o el cese del consejero Mendoza. Que ya es hora de que el consejero se vaya a su casa porque le va a hacer un favor al conjunto de los navarros y va a hacer un favor sobre todo a la comunidad educativa, que no puede estar de forma permanente en un lío tras otro. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. Y tiene que ser el consejero en primera persona y la presidenta como persona que ha puesto en el cargo al consejero de Educación. Quien debe de asumir íntegramente la responsabilidad
de sus actuaciones es el propio departamento, el propio Gobierno de Navarra. Entre tanto, el Ejecutivo Foral asegura que hará todo lo posible para impugnar esa sentencia y acusa al sindicato AFAPNA de querer anular solo las plazas en euskera. Debe quedar claro que AFAPNA podría haber impugnado la OPE, toda la OPE, porque concurre la misma circunstancia de que, objeto de su denuncia, de que en la orden foral aprobatoria de la plantilla orgánica no aparecía el perfil de idiomas, concurre también porque tampoco aparecía el perfil de especialidades. Es claro que AFAPNA lo único que perseguía era que se anulasen las plazas de perfil euskera, no perseguía lo demás. Un discurso apoyado por el cuatripartito que defiende que hasta ahora las OPEs siempre se han hecho así y no han sido recurridas. No entendemos por qué solo se recurre y solo se dicta sentencia sobre una parte, que es la relacionada con el euskera, y no sobre la otra. Nosotros creemos que aquí ha habido una obsesión en contra del euskera desde el minuto 1 en el que se planteó esta oferta pública de empleo. Animando al Gobierno de Navarra a que presente los recursos que tenga que presentar para tratar de corregir esta situación. ¿Qué le decimos desde Izquierda Esquerra al Gobierno? Pónganse a trabajar ante una situación creada que es grave para darle solución. Con la abstención de los socialistas y el voto en contra de UPN y Partido Popular, el Parlamento respalda la decisión de recurrir esa sentencia. Pues tras la conformación del Gobierno de España, el Partido Popular abre el calendario de su próximo reto como partido, decidir la fecha del Congreso Nacional y el calendario para los congresos autonómicos. De esa manera, el nacional se va a celebrar a principios del mes de febrero y el de Navarra será antes de Semana Santa, aunque con una fecha todavía por determinar. Benjamín López tiene más detalles desde la sede del PP en Madrid. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha aprobado que el próximo Congreso Nacional del Partido se celebre los días 10, 11 y 12 de febrero del próximo año aquí en Madrid, en el recinto de la Caja Mágica. Desde hoy y hasta el próximo 24 de noviembre, todos los militantes que quieran aspirar a la presidencia del Partido Popular pueden presentar su candidatura. Para ello solo necesitan el aval de 100 firmas para competir contra el que será previsiblemente el candidato Mariano Rajoy hacia esa presidencia del Partido Popular. Por lo demás, Mariano Rajoy se ha dirigido a su Junta Directiva Nacional para dibujar cómo va a ser el panorama en esta legislatura que comienza a andar ahora. Según Rajoy, ningún partido, ni el Partido Popular siquiera, va a poder aplicar al 100% su programa electoral, por lo que todo pasará por acuerdo, consenso y diálogo. Un panorama inédito en la historia de la democracia española que, sin embargo, a su juicio supone una oportunidad para este país. La responsabilidad de lograrlo, ha dicho, es de todos. Tan malo es no tener un gobierno como tener un gobierno al que no se deje gobernar. Bien, en cualquier caso, de lo que se trata ahora es de que todos, y desde luego nosotros, seamos capaces de convertir esta situación, que no es fácil para la gobernabilidad, una situación inédita, como señalé antes, en una oportunidad para los españoles. Nosotros lo vamos a intentar, creo que sería bueno que todos lo hicieran y desde luego estoy absolutamente convencido que sería lo mejor para España y para los españoles. Pues hoy ha estado en Pamplona la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, Victoria Ortega, que ha reclamado un pacto de Estado para lograr una justicia independiente. Según Ortega, el reto de la justicia española es ser más ágil, moderna y eficaz, además de transparente, retos que ve factibles en la nueva etapa que se abre tras la formación de gobierno. Que se dedica en cuerpo y alma vocal de la Comisión Institucional para la Determinación. Una mala justicia, lenta, ineficaz, no es algo que afecte solo al ciudadano que la padece, nos afecta, lógicamente, a todos, porque la inseguridad jurídica tiene un coste elevadísimo en la llegada de inversiones, en la puesta en marcha de proyectos, en los derechos del conjunto de la ciudadanía. La Policía Foral de Navarra va a implantar en sus comisarías un sistema de videointerpretación en lenguaje de signos. Permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura del videointérprete. Ese visual se configura como la primera plataforma que facilita a las personas la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas u oyentes. Actualmente esta aplicación está instalada en la Comisaría Central de la Policía Foral en Veloso y se prevé que se extienda próximamente al resto. En la cafetería Taberna. Vale. ¿Qué? Policía Foral que se ha interesado desde el primer momento por la accesibilidad para las personas sordas
y que además especialmente queremos agradecer a Policía Foral tanto interés, ya que desde el primer momento, desde que nosotros presentamos S-Visual a este cuerpo, enseguida mostraron muchísimo interés. Las residencias para personas mayores obtienen una nota de 8,5 por sus usuarios y sus familias. El Departamento de Derechos Sociales ha elaborado un estudio para conocer el grado de satisfacción que hay en Navarra. Residentes y sus familiares dan prácticamente una nota igual al valorar la residencia en la que se encuentran, 8,5. Además, más de la mitad de las personas encuestadas reconocen que la asistencia que reciben es mejor de la que esperaban. En cambio, no llega al 6% quienes afirman que la atención es peor que la que creían que iban a recibir. Importante, las expectativas cuando las personas van a una residencia, las expectativas son por lo menos mucho o algo mejor de lo que esperaban. Es decir, en más del 50% las expectativas han sido satisfechas por encima de lo que esperaban. En cuanto a los aspectos negativos más destacados, los encuestados apuntan a la alta rotación de trabajadores que impide en muchas ocasiones entablar relaciones afectivas o la falta de flexibilidad a la hora de levantarse. Las residencias no están acomodadas, no tienen esta flexibilidad, no tienen estas pautas que hacen que la persona sea el referente, sino que sea el funcionamiento del centro, es lo que habilita y lo que marca realmente la atención en estos centros. El departamento ha hecho su lectura de los resultados para destacar que existe por parte de los usuarios conformismo y dependencia, que las residencias son muy homogéneas o que existen dificultades para establecer vínculos afectivos. Nosotros pensamos que hay, y esto también sería una de las explicaciones por qué se dan las notas tan altas, cierto conformismo y resignación en las personas residentes, ¿no?, junto con un sentimiento de agradecimiento de los familiares. El estudio se ha realizado en 40 residencias para ancianos repartidas por toda Navarra. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido que se revoque la cesión del chalet de Caparroso a la asociación Astindu tras constatarse que se han realizado en el lugar obras sin solicitar licencia y sin comunicarlo. Ha salido una declaración de Geroa Bay apoyada por UPN y PSN en la que se solicita el cierre del edificio de manera que se pueda recuperar la seguridad del mismo tras las obras realizadas sin control técnico y sin licencia municipal. También apuesta por la reconversión del inmueble en un espacio dotacional. Y una mujer de 85 años resultaba herida de gravedad este sábado al ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. El accidente ocurrió aquí donde ven, en la mañana, en un paso de peatones en la calle Rotazar, en las inmediaciones del Monasterio Viejo de San Pedro. Y el vehículo, que dejó además una importante huella de frenada, desplazó a la mujer varios metros. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Una semana después de ser destituido, Enrique Martín se ha despedido de Osasuna convencido de que no es un adiós, sino un hasta luego. El exentrenador de Osasuna ha comenzado deseando suerte a su sustituto Joaquín Caparrós y dándole el pésame por el fallecimiento de su madre. Martín Monreal no ha querido polemizar ni ahondar en los detalles de sus desencuentros con la directiva, si bien no ha ocultado su enfado por las formas en las que le comunicaron su cese a través de una llamada telefónica de Vasilievich cuando volvía en coche de la gala de Marca. Me faltó este litro de leche para pegarme en una curva contra el Petril. ¿Tú crees que a un padre de familia con 3 hijas se le puede de alguna manera comunicar esta historia y viniendo de viaje? El técnico sigue abogando porque la categoría no sea la que marque la filosofía del club. No importa que bajemos, señores, no importa. ¿Importante quedarse? Sí. ¿Hay que trabajar y pelear por quedarse? Por supuesto, pero hasta que no salgamos de esa vorágine, Osasuna tiene que, bajo mi punto de vista, coger y ser y mantener una línea que le tiene que dar igual estar en primera que en segunda, dentro de unos parámetros. Y tenemos que saber y admitir jugar con eso. El día que lo consigamos,
seremos todos mucho más felices. Martín Monreal espera que no sea su última etapa en Osasuna, ostente el cargo que ostente. Uno es de Osasuna estando dentro, estando fuera y estando en la categoría que queréis, hasta en preferente. Si hay que jugar en preferente, jugaremos. Y Enrique Martín será de Osasuna siempre. Y estará a disposición de Osasuna siempre que Osasuna lo crea conveniente. Su despedida se ha alargado por espacio de 1 hora, aunque como él ha dicho, no es un adiós, sino un hasta luego. Tengo que ocultar aquí las arrugas. Venga, gracias, hasta luego. Esta noche el programa deportivo de esta casa, Zona Mixta, se va a realizar desde el Polideportivo de la Universidad de Navarra. El capitán de Magna Gurpea, Javi Echeverri, y el jugador internacional Rafa Usín van a presentar la Academia de Fútbol Sala que desarrollan allí. Magna Gurpea ganó este pasado fin de semana por 5-2 al Zaragoza y sigue con su buena racha como local. Ha ganado los 3 partidos que ha disputado en el Anaita. Echeverri fue el gran protagonista con un hat-trick. Yokisawa marcó su primer gol con la elástica del Sota y Jesulito hizo el quinto en un duelo que no se resolvió hasta los 2 últimos minutos. Serio correctivo sufrido por Aspil Vidal en el Palau. Un ex del conjunto Rivero Ruller inauguró el marcador al segundo minuto de partido. Precisamente el catalán fue el que asistió para Icardo en el 2-0 en el 8. Rómulo amplió la renta en el 16 con una buena vaselina. Pedro hizo el único tanto visitante a 2 minutos para el descanso. Molina repelió este disparo de Ferrao, pero Adolfo logró el cuarto a 1 para el tiempo de asueto. Ferrao hizo el quinto en el 28. A Icardo el sexto a 2 para el final. Y Joao Baptista puso el 7-1 definitivo a segundos para la conclusión. Aspil Vidal sigue fuera del descenso, aunque solo con un punto de ventaja. Y no habrá final navarra del 4,5. Altuna doblegó ayer a Olaizola segundo en Bilbao 22-13 y lo evitó. Quien sí va a estar es Bengoechea sexto, quien derrotó el sábado en el Labrita al vigente campeón a Urruticoechea. Fue un partido vibrante que se resolvió en el último tanto posible, 22-21. Venció el delantero de Leiza en un duelo colosal que hizo las delicias del respetable que llenó la Bombonera pamplonesa. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Más de 5.100 estudiantes navarros van a participar este año en la 33ª edición de la campaña escolar de esquí de fondo. Es alumnado de 140 centros que van a visitar el Pirineo Navarro del 18 de diciembre al 28 de abril y es la llamada Semana Blanca. La mayoría de los escolares que se dan cita cursan sexto de educación primaria y primero y segundo de secundaria. También participan personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. Pamplona acogía ayer un acto excepcional con motivo de la clausura del Año Santo de la Misericordia, una concentración de imágenes marianas de toda Navarra. El encuentro congregó a un gran número de fieles que quiso acompañar a algunas de las tallas más veneradas de la comunidad. Arropadas por el aplauso y el cariño de los cientos de fieles que se congregaban en el recorrido, las imágenes marianas llegadas de distintas localidades navarras desfilaron en procesión desde San Lorenzo hasta la Catedral de Pamplona. Es un acto que no lo vamos a volver a ver igual, ¿eh? Y entonces es curioso. Somos de la Caminico, somos de la Virgen del Camino, cofrades, y de la Virgen de Jerusalén. Es un día extraordinario. Todas las vírgenes de Navarra reunidas con San Miguel. ¿Se emociona? Sí, un poco. Creo que desde el año 57 no se había hecho una procesión de vírgenes en la zona y bueno, está muy bien. Yo creo que es un hecho que no es muy común y entonces para cerrar el año de la misericordia, ver a un montón de vírgenes navarras aquí, pues es que hay que verlo y sentirlo y transmitirlo.
Un acto excepcional en el que la imagen de San Miguel de Aralar abría la procesión seguida de la Dolorosa. Le acompañaban figuras procedentes de localidades como Roncesvalles, Peralta, Tudela, Argueda, Sujue o Azagra, así como Santa María la Real, que no salía de la Catedral de Pamplona desde la década de los 50. Hace un año, cuando comenzamos este año de la Misericordia en la Catedral, dijimos que queríamos terminarlo de una forma muy popular y muy navarra, y es trayendo San Miguel de la Montaña, o trayendo Santa Ana de la Ribera, o el Olmo, o Nieva, o Santa María Real de Pamplona, es terminar con la figura de la Madre, la Virgen, Madre de Misericordia. Este acto religioso multitudinario suponía la clausura del Año Santo Jubilar de la Misericordia, que convocó el Papa Francisco en toda la Iglesia y tuvo su broche final con una misa en la Catedral de Pamplona. Pues así nos vamos. Más información, ya lo saben, 8:30 en la segunda edición de las noticias y a las 4 con el programa Me Importas Tú. Feliz tarde.